Ronin. Capítulo 240. El final del examen de licencia provisional. Se está poniendo más vestido. Sí, Momo, nos está ganando. Había un aire de caos en el examen de licencia provisional, persistente de las explosiones de Bakugou de las que los villanos parecían alimentarse. Comenzó tan simple, rescatar a las personas y mantenerse alejado de los problemas, ahora los problemas se dirigían hacia ellos, como los depredadores vienen a alimentarse de la presa. Sin embargo, incluso como estudiantes, los héroes no eran presas. Concéntrate. Mina, no puedes dejar que se meta tanto en tu cabeza. Hemos realizado prácticas antes, has peleado con él antes. ¿Sí? ¿Y gané? Incluso Bakugou no puede vencer a Sensei Ken. Fue una batalla cuesta arriba para recuperar la moral, por decirlo menos. Momo respiró hondo y luego cambió su enfoque a otros miembros de su grupo. ¿Algún rastro de los últimos civiles? Shoji negó con la cabeza, mientras Hirou lo confirmaba. No. Parece que todavía estamos cubriendo el terreno de otra persona. Esos últimos civiles deben estar lejos. Dijeron que el examen era para rescatar a los civiles, así que el momento en que los rescatamos debería ser el final del examen, Momo teorizó, manteniendo un trote ligero para ahorrar energía. Sin embargo, correr no era su fuerte, y se podía ver en la velocidad, y no era la más lenta de su grupo. Tendrían que luchar. Sato. Zero. ¿Has entrenado con Sensei Ken? ¿Crees que podrías ganar algo de tiempo? Los dos se miraron, las miradas decían mucho. Honestamente, Momo no tenía idea de cómo pensaban que alguien de WA estaba aquí en el examen de licencia provisional. La mayor similitud que pudo ver fue que sus atuendos eran marcadamente insípidos, pero no había forma de que WA tuviera un hombre interior. Este fue un evento estrictamente neutral, por lo que nadie de WA debería estar aquí para mantener el evento justo. A menos que... Creo que puedo intentarlo. Dijo Zero con una risa, observando su entorno. Fui uno de los únicos en ganar mi pelea, a diferencia de alguien. ¡Oh, genial! Mina le sonrió, tomando el insulto con calma. Así que puedes divertirte siendo golpeado y leído como un libro, ¿verdad? Si realmente es él, yo también puedo hacer lo mejor que pueda. Sato asintió, la pareja disminuyó la velocidad para separarse del grupo. Después de todo, también obtuve algunas buenas victorias contra él. Se desvanecen, eligiendo su lugar donde tendrían una emboscada mientras el resto avanza, extendiéndose para tratar de buscar. Llegaron unos 300 pies antes de que el primer pseudo villano irrumpiera en escena, apenas viendo caer a Sato y Zero. Miraron hacia atrás y luego parpadearon. Zero lanzó sus trampas de cinta adhesiva por el suelo, con la intención de ralentizar a toda la manada de villanos. Atrapó al primer villano por los pies, supuestamente para colocarlo en su lugar. Zero y Sato celebraron por un momento demasiado largo mientras el villano se retiraba tranquilamente de la cinta con un aire de experiencia que ninguno de los pseudo villanos debería haber tenido, y luego se estrelló contra los estudiantes en medio de la celebración. Un golpe rápido que distrae a Zero, dándole a Sato toda su atención para golpearlo contra el suelo, y luego terminando con Zero con una floritura llamativa. Luego parpadeó. ¿A dónde fueron Zero y Sato? Momo miró hacia atrás, enderezándose cuando su expresión cambió de enfoque a confusión en blanco, observando cómo sus compañeros de clase habían estado allí un segundo, luego al siguiente, solo un tipo. Un pseudo villano vestido de manera tosca, había 20 como él parados en la distancia. Soso, aburrido, haciendo algunas sentadillas de práctica como un anciano preparándose para un entrenamiento. No, en serio, ¿a dónde fueron Zero y Sato? No pudieron haber sido más de 10 segundos. Está ganando en Nut. Otra vez. Algunas personas nunca han mirado hacia otro lado. Mineta y Mina, ambas nerviosas por los villanos oeste en particular, no habían dejado de mirar hacia atrás. Tal vez sabían lo que les pasó a Zero y Sato, pero ahora no era el momento. Entonces sigue moviéndote. Momo dirigió, mirando a quien tenían y sintiendo que la presión aumentaba. La mayoría de los estudiantes combativos habían ido a luchar contra la fuerza principal, que se había vuelto inútil debido a Bakugou. Sería una maravilla si alguno de ellos hiciera algo.
Sin embargo, habían enviado a algunos estudiantes excelentes, como Ida y Oyama. Lo que haría por uno de ellos, pero no importaba. Sé que esto es un poco tarde, pero no es correr un superhéroe. Uraraka miró hacia atrás, ese tipo todavía estaba por delante del resto. Quiero decir, en comparación con los villanos de la el Gnomo en el bosque. ¿Qué estás, loco? Mina corrió junto a Uraraka, dejando que su pánico corriera más rápido que sus piernas. Ese tipo acaba de eliminar a Zero y Sato en como 2 golpes cada uno. Pero no los estamos perdiendo. Uraraka volvió a mirar hacia atrás, señalando. Es más rápido que nosotros, y simplemente se va a poner al día. No es como si Hiro y Shoji pudieran buscar mientras corremos, así que... pensar que el examen tendría algo como esto, Momo casi pareció tropezar, luego disminuyó la velocidad deliberadamente para horror de sus amigos. Se frotó la barbilla, ordenando sus pensamientos, luego miró al grupo. Uraraka tiene razón. Hiro y Shoji no están progresando en este momento, pero no pensé que el examen forzaría algo tan drástico. ¿Drástica? Momo, me estás asustando. Este es un examen, está destinado a ser resuelto, explicó Momo, luego dirigió su atención a darle órdenes, ellos explicarían la mayoría y ella podría completar los espacios en blanco. Hiro, Shoji, extiéndanse y sigan adelante, tenemos que encontrar a esos últimos sobrevivientes. ¿Nos estamos separando? Hiro estaba un poco sorprendido de que fuera el plan brillante, pero tenía sentido cuando dejaste de entrar en pánico. Supongo que si están siendo dirigidos por un tipo, dividir su atención de 2 maneras no es tan malo. Casi todos, dentro de esas ruinas, estadística. Momo dirigió a todos lejos de su objetivo, hacia un edificio roto, poniendo un terreno difícil entre su grupo y los villanos que los villanos tendrían que perder el tiempo recorriendo. Grandes escombros, metal expuesto y una dura subida que solo uno, el líder, pareció saltar, ganándolos. Momo condujo a su pequeño grupo adentro, comenzando a hacer artículos rápidamente. Barricadas, un clásico, respaldado con bobinas de metal, granadas de humo y destello, y un excedente de materiales de respaldo. Shoji, Hiro, tomen salidas separadas y corran, sin mirar atrás. Todos los demás, agarren una barricada. Tenemos 1 minuto como máximo. Bien, algunas defensas. Los estudiantes comenzaron a moverse bajo el mando de su líder, estableciendo algunas defensas breves mientras Shoji y Hiro se alejaban un poco confundidos, sin darse cuenta de lo que estaba en juego su líder. Esto debería detenerlo por 1 minuto, hay muchas granadas. Sí, muchas granadas, Hero, murmuró Froppy, mirando a un Momo cada vez más delgado que seguía haciendo cosas, fuego rápido, sin dudarlo. ¿Estás seguro de que todo esto es necesario? Por supuesto. El objetivo no es vencer a los villanos, es salvar a los civiles. Urarabiti, Grapperush, instala más alrededor de las ventanas delanteras. Momo respondió con confianza, inspeccionando la escena, tratando de asimilarlo todo de una vez. Froppy, ¿podrías ayudarlos? El objetivo es retener a los villanos el mayor tiempo posible. Grapperush, prepárate para usar tu peculiaridad. Pensé que se trataba de Red Quintivilliant, no de construir un fortret, murmuró una mineta descontenta, perforando una barricada ingrávida antes de que Uraraka pagara su peculiaridad, y la pateó para comprobar suceder. Lo fue. Pero ahora, ese es el trabajo de Hiro y Shoji, explicó Momo, el horror de sus palabras aún no llegaba a todos. Froppy fue uno de los primeros, como de costumbre. Era, Kero. Entonces, ¿qué estamos haciendo? El objetivo del ejercicio es salvar a los civiles, y tenemos que hacer nuestra parte como podamos, incluso si eso significa que solo podemos contener a los villanos para ganar más tiempo. Aclaró Momo mientras terminaba su propia configuración, mirando su trabajo con las granadas, los cables trampa y algunas otras sorpresas. Estaba agotada, se parecía más a un esqueleto que a su yo reservado habitual, habiendo usado toda la grasa de su cuerpo por adelantado en caso de que cayera temprano. No puedo rescatar a los últimos civiles a tiempo, pero si hago mi última resistencia aquí, estoy seguro de que puedo darles a los demás el tiempo suficiente para buscar en algunas áreas más.
¿Va a haber un listón? Eso se siente un poco dramático para una prueba. Parpadeando ante la idea, Uraraka miró a los demás. Los villanos estarían aquí en cualquier momento, y seguro que los estudiantes pelearían, pero una última resistencia. Sí, es bastante llamativo, pero si esto se parece en algo a... Mina se quedó callada, compartiendo una mirada con Uraraka antes de que ambos se estremecieran, dándose cuenta de que esto era definitivamente algo que Ua intentaría si pudieran. De hecho, sería demasiado lejos decir que Ua envió a Ronin para presionarlos específicamente. Este examen no está destinado a ver si estamos listos para ser héroes, teorizó Froppy mientras elegía su propio lugar, dándole 2 centavos cuando su camuflaje comenzó a sentarse. Es para ver si podemos ser el tipo de héroes que Japón necesita en este momento, Kero. Hacer pruebas para ver si nos pondremos en peligro para ayudar a los civiles parece bonito, todopoderoso. Aunque deliberadamente pusieron a los héroes expertos para patearlos. Para ti, ¿qué clase de héroes somos? Hombre, esto realmente es como dijo Mineta, comenzando a gritar antes de acomodarse en su destino, sacándose 2 bolas de la cabeza y lanzando una de prueba. Pensar que vamos a perder no es la mejor mentalidad, chicos, dijo Uraraka mientras trataba de animar a Mina, luego miró alrededor del lugar. Pero supongo que si vamos a caer balanceándonos, será mejor que lo demos todo. Chicos, voy a darlo todo. Chicos. Voy a... Mina y Momo miraron con un poco de nostalgia mientras Uraraka se animaba, como lo había hecho antes del Festival de Deportes de la OA, y luego se puso a trabajar, estableciendo sus defensas finales en los pocos segundos antes de que llegaran los villanos. Ronin se preguntó si había ido demasiado lejos. Esta fue la última gran prueba para convertirse en héroes. Mientras no hicieran nada para perder sus licencias, podrían ser héroes de pleno derecho en un año al día. Por otro lado, golpeó a 2 niños sin sentido en menos tiempo del que podían pronunciar 2 oraciones completas. Era extraño que realmente estuviera empezando a pensar en ellos como más jóvenes que él. El entrenamiento de parkour fue especialmente útil hoy. Su cuerpo manejaba el problema físico de rastrear a los estudiantes, su mente la mental. Debería haberles dado más oportunidades, era exactamente como entrenar con Mao. Sato apenas podía mantenerse al día con el 30%, por supuesto que sería aplastado por el 60% de la fuerza total de Revenant. Fue el doble de rápido de lo que habían ido nunca. Llevarlos a sus límites, luego un poco más allá, ese es el objetivo, murmuró mientras corría y luego saltaba de los escombros, trozos de pared exterior que formaban grandes bloques irregulares. No tan diferente de los bloques de espuma en los que practicaba dentro del gimnasio. Suave, desmoronado, podría ser bastante similar. No para sacarles la mierda, demasiado. Encuentra, empareja y supera los esfuerzos de los estudiantes, pero el objetivo era salvar a los civiles. No para luchar contra él. Para castigar a las personas que olvidaron sus objetivos, esto se sintió aceptable. No demasiado, pero para dejar el punto claro. Un objetivo claro. Aterrizando suavemente en lo que había sido una calle, estaba parado frente a un edificio de oficinas en ruinas, del tipo clásico que había barrido persiguiendo a la yakuza. Habría un vestíbulo para recibir personas, un espacio relativamente más grande, luego se ramificaría a un pasillo que se dividiría en habitaciones más pequeñas, un estilo utilizado para ahorrar espacio en los cuartos estrechos de un edificio del centro de la ciudad. Se tomó un último momento para mirar por encima de la tubería, asegurándose de que aún aguantara, luego miró a su alrededor en busca de una alternativa. Nada, así que será mejor que haga que esta pipa cuente. Infortunado. Una vez hecho esto, comenzó a moverse en silencio. Usando parte de su conocimiento interno, contó a los estudiantes. Bakugou no estaba cerca de aquí, Todoroki había sido eliminado hace 2 minutos y había vencido a Irida, Aoyama, Ojiro, Zero y Sato. Eso dejó como combatientes a Kirishima y Kaminari, sus favoritos, Tokoyami y Griega. Tal vez Tsuyu. Sus estudios se habían centrado en el examen F, no en el resto de la clase, pero tenía vagos recuerdos de la heroína con temática de rana siendo hábil. Sin embargo, no se vio a Kirishima y Kaminari, dejando a Tokoyami y Tsuyu como la principal fuerza combativa, respaldada y apoyada por tipos indirectos.
La única puerta que quedaba de la oficina se abrió, revelando un pasillo vacío. Todo como se esperaba. Tsuyu y Tokoyami parecían más propensos a emboscarse, como lo haría él. Si peleaban, esperarían a que se pusiera en una buena posición, porque un pilar se balanceaba desde el techo. Ronin dio aproximadamente medio paso y casi pasó por 2 oraciones internas completas dentro del edificio antes de que Uraraka liberara su peculiaridad. Comenzando por lo primero que notó Ronin, había un pilar suspendido en el techo, colgando de un par de extrañas cuerdas hechas de bolas moradas. Apenas tuvo tiempo suficiente para calcular que las bolas eran de Mineta antes de que sus expectativas fueran desafiadas. El pilar no estaba siendo sostenido contra el techo por las bolas, pero la peculiaridad de Uraraka lo estaba haciendo ingrávido. Hubo un destello rosado cuando recuperó peso, luego cayó en un abrir y cerrar de ojos. Las cuerdas de bolas estaban unidas, guiándolas hacia abajo como una trampa de troncos clásica. Se habían levantado barricadas a ambos lados, lo que le impidió esquivar antes de que lo intentara. Demasiado grande para pasar por debajo, dejando solo 2 direcciones. Tardó demasiado en levantarse de manera segura, por lo que tendría que cumplir con el plan B. Los estudiantes observaron con asombro cómo su introducción funcionó mejor de lo que podrían haber esperado. El primer villano entró en silencio, y antes de que se diera cuenta de lo que estaba sucediendo, Uraraka liberó su peculiaridad. El pilar suspendido cayó como un péndulo y funcionó como un encanto, balanceándose directamente hacia él y, por el sonido, enviándolo volando. ¡Maldito! Eso fue increíble. Eso era física, mantenerse enfocado y lenguaje. Habrá más, y si los villanos sobrevivieron al ataque de Bakugou, podría no ser suficiente. ¿No podemos esperar un poco?, murmuró Mineta, manteniendo una pelota en la mano desde su punto de vista. Fiel a la teoría de Ronin, los estudiantes no habían usado el gran espacio abierto, eran superados en número. En cambio, usaron barricadas para convertirlo en un embudo. Dieron una entrada clara, invitando a los villanos a través de la puerta principal con las otras ventanas cerradas con cerrojo, luego los golpearían tanto como fuera posible. Con un poco de suerte, podrían ser necesarios 4 o 5 villanos a la vez para detener el péndulo a mitad de camino, o podrían atrapar a los estudiantes en un mal momento, como rearmarse. Está bien, voy a restablecerlo, cúbreme. Uraraka susurró a nadie en particular mientras se movía de su escondite, el más cercano a la trampa. Tenía que estarlo, corriendo rápidamente y tocando el pilar para que volviera a ser ingrávido y luego corriendo hacia atrás cuando una larga lengua pasó junto a ella, agarrando la parte posterior del pilar y tirando de él hacia atrás para terminar de rearmar la trampa, pero cuando se detuvo, pudieron ver a alguien más allá de la puerta. El primer villano pareció tomar la primera masa central oculta, era difícil de ver con el pilar en el camino, pero aterrizó bien. Demasiado bien. Muy bien, chicos, no se molesten con una segunda vez, pasemos al plan B. Cuando Ronin vio el pilar precipitándose hacia él, se dio cuenta de que solo tenía una dirección viable para esquivar. Hacia atrás. Saltando hacia atrás, Ronin se alejó del pilar entrante y levantó una pierna. Casi raspó contra el suelo mientras se balanceaba. Yaoyurosu estaba en este grupo si recordaba bien, pero no importaba que no le dejara espacio, la gran superficie que se precipitaba hacia él estaba bastante bien para saltar. Una vez, Ronin había esquivado un ataque de una extraña mujer Nomu. Ella había tratado de lanzar un puñetazo lo suficientemente fuerte como para matarlo instantáneamente si aterrizaba, pero él sobrevivió saltando antes de que ella golpeara, saltando de su brazo y convirtiéndolo de un puñetazo que lo habría matado indirectamente a un empujón que casi instantáneamente lo mató, en lugar de romperle instantáneamente muchos huesos y dejarlo desangrarse hasta morir en unos segundos si el médico no hubiera estado en espera. El pilar no era una Nomu femenina. Ronin pateó el pilar entrante, lanzándose mucho más rápido de lo previsto, pero sobrevivir a la carretera detrás de él y el traje a su alrededor convirtió lo que podría haber sido un nuevo conjunto de huesos rotos en apenas un moretón, aterrizando bruscamente sobre su espalda, volteándose una vez, luego convirtiéndolo en una voltereta hacia atrás adecuada por instinto más que por esfuerzo consciente. Miró la oficina con nuevos ojos mientras giraba los hombros, avanzando hacia las puertas y mirándolas.
Había pisos más altos, por lo que una entrada más alta podría llevarlo a costa de más tiempo, pero ¿era este un plan para eliminarlo de un solo golpe? No. La barricada, ese tipo de trampa a distancia enorme, estaba destinada a golpear a varias personas. Esta trampa estaba destinada a los villanos que iban detrás, para eliminar a varios de ellos a la vez. Podía difundir grandes golpes como esos, del tipo muy simple, con oponentes que no estaban haciendo ningún truco como un gnomo molesto o una trampa no consciente. Los otros villanos, sin embargo. Los estudiantes han tendido una trampa. Continúa avanzando a mi posición, yo me encargaré de ello. Ronin se movió silenciosamente ahora, pateando su pipa del suelo y atrapándola en el aire, luego haciendo un swing de práctica para comprender mejor el peso. Un poco más pesado en la punta, demasiado pesado para ser una buena espada, pero un gran martillo para los clavos que tuvo que aplanar. Al entrar, la trampa era mucho más obvia ahora. Podía ver claramente el pilar, suspendido a unos buenos 4 pies por encima de su cabeza. Un extremo estaba firmemente pegado al techo, el otro se sostenía sin apretar para dejarlo oscilar. Ronin miró al suelo por delante, comprobando su tiempo, y luego se precipitó. Ni siquiera medio segundo desde fuera de la entrada hasta más allá del pilar, lejos de la trampa. La carrera puso a Ronin en lo más profundo, a los caprichos de cualquier otra trampa, pero estaba seguro de que Uraraka había sido utilizada en esa primera trampa, y ella no podía subdividir su atención para hacer varias de esas trampas. Debería estar libre de eso, así que tuvo que asimilar la escena. Era un vestíbulo como había pensado, la oficina de una recepcionista a un lado, que conducía a un pasillo con bolas moradas voladoras. El análisis se interrumpió cuando una tela masiva con un lado cubierto de bolas moradas se apoderó de la atención de Ronin. Fue arrojado, por lo que probablemente había una persona más abajo en el pasillo, pero aún no había llegado tan lejos en el procesamiento de nada de lo que veía. Reaccionar a esto superó aprender más sobre eso, por lo que el problema actual, ¿cómo esquivar este? La espalda conducía a la trampa del pilar, por lo que ésta llevó a Ronin a moverse hacia los lados, luego más hacia los lados a medida que más bolas moradas emergían de la oscuridad antes de que la tela tocara el suelo. Fue un lanzamiento inestable, pero probablemente fue Mineta, lanzando para seguir interrumpiéndolo. Buena manera de mantener el impulso, pero los ataques ciegos no fueron suficientes. Cuando la manta golpeó el suelo, convirtiendo una gran sección en una trampa pegajosa, Revenant se alejó más hacia un lado, observando el pasillo mientras esquivaba los proyectiles lanzados como pelotas prisioneras. Podía distinguir dos figuras lanzando las bolas moradas, ¿eran algunas de ellas señuelos? Tal vez no entendió cómo funcionaba la peculiaridad de Mineta si alguien más los estaba manejando, pero ahora era el momento de esquivar. Siguió moviéndose hacia un lado, distinguiendo que uno de los lanzadores era claramente Mineta por altura, pero la otra persona podría haber sido cualquiera, era imposible saberlo viendo solo un brazo, pero estaban lanzando a ciegas. Los hizo más fáciles y más difíciles de esquivar. Mineta miraba de vez en cuando, pero la otra persona pasaba tan al azar que incluso él no estaba seguro de dónde irían las bolas hasta que estaban a mitad de camino en el aire. Tuvo su oportunidad cuando se movió lo suficientemente lejos hacia un lado, la ventaja del pasillo bloqueaba los dos lados, pero uno de ellos siguió lanzando pelotas por un segundo más. Podría ser Kota, el niño tranquilo que podía hablar con los animales. Revenant no tenía idea de cómo el chico tranquilo lanzaría las bolas de Mineta, pero era una opción, o, a quien estaba engañando, cualquiera podría estar lanzando esas cosas y apenas importaba. En cambio, debería tomar este segundo para recuperar su orientación. El vestíbulo detrás de él se convirtió en una zona de guerra de trampas, una especie de muñecas rusas atadas a las ventanas selladas, probablemente para hacer algo si intentabas moverte a través de las barricadas. Definitivamente había más en el pasillo, cosas en el piso. Minas terrestres, tal vez. Cables trampa. De cualquier manera, Yaoyorozu definitivamente estaba aquí, sin importar la gran cantidad de elementos extraños, nadie más en Oa podría pensar en un plan tan astuto como convertir este puesto de control en una trampa mortal. Le encantó. Desafortunadamente, irrumpir en lugares donde la gente no lo quería era su trabajo, y revertir este problema en su propia trampa fue fácil.
Los héroes han manipulado el edificio, rodéalo. Sigue avanzando hacia la bahía médica, susurró Revenant en su radio, sonriendo debajo de la máscara. Era un gran plan, pero había un defecto claro, sin cebo. Revenant había entrado principalmente porque se sentía invitado, pero podía admitir que era ilógico. La mejor opción habría sido mantenerse alejado, y ahora, haría su salida una vez que estuviera seguro de que podía moverse sin ser inmovilizado por Mineta y el otro lanzador. Miró hacia arriba, comprobando en qué se había convertido el piso, un desastre, y planeó su salida. Mantener la vista en los ataques sería difícil. Tendría que irse al revés. Tal vez lo mejor para él era quedarse aquí, ya que si intentaba irse hacia atrás, podría pisar una pelota y luego se habría jodido a sí mismo, porque el pilar brillaba de color rosa. El pilar brilló cuando se liberó la peculiaridad de Uraraka, balanceándose hacia abajo y cerrándose para encerrarlo. El pilar ocupaba gran parte de la entrada, que no había forma de que pudiera atravesarlo a menos que pudiera levantar la cosa. Oyó voces desde el pasillo. Nosotros, lo hicimos. Está atrapado aquí. No. Estás atrapado aquí, respondió Revenant. Desmoralizar no era estrictamente necesario, pero por otro lado, simplemente cayó en su trampa como un idiota, por lo que lo haría sentir mejor. Conmigo. Los estudiantes esperaron con la respiración entrecortada, parecían tener al villano acorralado, literalmente atrapado en una esquina. Con la gente tomando prestados los guantes de Mineta para poder manejar sus bolas de pelo, tenían las herramientas de captura perfectas y solo una forma de ir. El pasillo. La estrella del espectáculo, Mineta, le entregó otra pelota a Kota. Por puro accidente o gran deducción, Ronin había identificado correctamente las identidades de ambos atacantes mientras se acurrucaban en una habitación, preparándose para el espectáculo de suicidio alejándose el uno del otro. El plan era simple. Derribarlo, incluso si tenían que magullarse un poco para hacerlo. Solo había un camino a seguir, ese pasillo, así que se quedó en la esquina o se movió directamente hacia ellos. Cuando se movió, solo tenían que zambullirse, uno de ellos estaba destinado a atraparlo. Siempre y cuando no se teletransportara. No podían pensar en un buen contraataque para eso. ¿Crees que viene? No hay forma de que espere para siempre, pero probablemente tendrá un plan antes de mudarse. Momo se estaba esforzando hasta sus límites, usando la mayor cantidad posible de su peculiaridad, comiendo bocadillos donde podía para tratar de recuperar algo de energía, guiando al equipo y, además de todo eso, ella era la que intentaba leer al villano. Ella era el cerebro de la operación, ¿quién más podría predecir lo que haría? No parece estar usando su peculiaridad, si lo está, es probable que sea una que mejore la fuerza, la velocidad o la durabilidad. Posiblemente múltiples. A menos que esté esperando para usar su teletransporte para acercarse sigilosamente a nosotros. Mina, todavía no sabemos qué es Ronin. Tenemos que concentrarnos en lo que sabemos en lugar de desechar teorías ciegas, trató de explicar Momo, con tanto en su plato, no podía dejarse atrapar en teorías de qué pasaría si. Habría infinitas posibilidades si ella le daba algún tipo de peculiaridades, por lo que necesitaba encerrar lo que sabía y luego descubrir qué vendría después. Pensar. Si ella era una especie de gran artista marcial como parecía, haciendo la afirmación de Ronin, no, concéntrate. Si ella fuera como él, ¿qué haría en esta situación? Esperarlos se sentía demasiado pasivo, y le había dicho a su equipo que no viniera, ella lo había escuchado. Esperar jugaba a su favor, ella lo sabía, él lo sabía, y se sabían el uno al otro, así que no podía ser solo esperar. Pero, ¿qué podía hacer? Miró desde su cubierta. No tenía equipo adicional para usar como escudo, por lo que estaría tomando las bolas de Mineta de frente. ¿Era lo suficientemente rápido como para esquivarlas o golpearlas con ese tubo? Improbable. Si lo estaba, ¿por qué esconderse o ponerse a cubierto? No, esa no podía ser la solución, pero se movía demasiado para no tener ideas, se apoyaba contra la pared y presionaba su oreja contra ella, luego retrocedía. El muro. Momo habló un poco más alto de lo previsto, delatando un poco su posición, pero era urgente. Está atravesando la pared. ¿Qué?
Los demás lanzaron miradas curiosas, su incapacidad para ver al villano literalmente los cegó mientras se detenían para tratar de registrarse, pero el villano no dudó, dio un paso atrás, murmuró para sí mismo y luego miró la pared con los hombros. Hubo una explosión de yeso cuando Ronin probó suerte en lo que pensó que era lo mejor que podía hacer: atravesar la pared contra la que había estado apoyado hacia la habitación contigua. Habían fortificado demasiado el vestíbulo, y si hubiera sabido que Mineta estaba aquí, probablemente nunca habría entrado, pero incluso si su cama estuviera hecha, se negaría a acostarse. Todavía no. Su primera idea fue un control de hombros como Mau, y cuando falló, lo atravesó, agarró el otro lado y tiró del resto del camino, bañando yeso en la habitación y confundiendo a los estudiantes que habían estado sentados al otro lado. Después de su fracaso anterior, primero hizo un escaneo rápido de las personas. Koda, animales. Uraraka, gravedad. Mineta, te encontré. Nadie más era una prioridad tan alta como Ronin. Entró corriendo, pateando a Mineta a través de la habitación y haciéndolo golpear el techo, clavándose allí como un dardo en una tabla junto a su propio cabello pegajoso. Oye. Oh. Espera, estoy atascado. Ronin luego continuó mirando a los estudiantes, Tsuyu, Rana, luego rompió su análisis para esquivar y parar su lengua con su pipa. Mina, ácido. Tokiyami, sombras. Tokiyami era la máxima prioridad, dibujando Dark Shadow y moviéndose para luchar hasta que notó que Kota corría hacia él con un toque de púrpura en la mano. ¿Por qué un estudiante no combativo corría hacia él? Mineta. Una de las bolas de Mineta. Alejándose del pájaro negro que cargaba, Ronin se resignó a recibir algunos golpes mientras avanzaba hacia Kota, primero, golpeando las muñecas del chico con su pipa para alejar la trampa pegajosa de él de manera segura, luego esquivando y pateando a Kota en la espalda. Con las muñecas derribadas y la espalda pateada repentinamente, Kota perdió el equilibrio, resbalando sobre su rostro mientras tropezaba y aterrizaba en la pelota. Estaba deprimido. La pelota lo mantendría en el suelo mucho después de que terminara esta pelea. Ahora, el siguiente. Después de confirmar que Kota estaba caído, Ronin continuó retrocediendo, ganando aproximadamente medio segundo mientras Tokoyami y Dark Shadow avanzaban hacia él, ralentizado por tener que rodear a su compañero de estudios y al retroceso de Ronin. Dark Shadow lideró el avance con grandes golpes, riendo mientras golpeaba, haciendo que Ronin retrocediera más mientras detenía sus garras. Parecía más grande de lo habitual, y también bastante fuerte. No fue suficiente. El propio Tokoyami no hizo nada para apoyar a Dark Shadow, una señal de que él y Mau tenían un mejor trabajo en equipo que algunas personas. No pudo resistirse a tratar de enseñar ahora, era demasiado obvio. Deja de quedarte parado. Ronin se detuvo abruptamente para retroceder para revisar con los hombros la sombra sensible, zigzagueando entre sus garras, luego yendo hacia su verdadero objetivo, Tokoyami. Con una mano, se balanceó bajo Dark Shadow, golpeando a Tokoyama en el cuerpo. El chico se lo tomó muy bien, apenas inmutándose para sorpresa de Ronin. Tenía una capa puesta, había chaleco antibalas debajo. Luego cambiaría a una parte diferente del cuerpo, la desprotegida, la cara. Tan cerca ahora, Revenant no tuvo problemas para atravesar otro ataque, rodando bajo la garra de Dark Shadow para fingir un golpe en el cuerpo, cambiando en el último segundo para golpear la cara de Tokoyami y, en cambio, revelando que este estudiante era mucho más de lo que les había dado crédito. Cuando Revenant cambió de cuerpo a cara, los ojos de Tokoyami se abrieron una fracción, luego una repentina ola de oscuridad se levantó para bloquearlo. Tokoyami había cambiado a Dark Shadow, envolviendo su peculiaridad alrededor de su cuerpo para protegerse, como una armadura corporal. Era una armadura corporal. Finalmente, alguien lo escuchó. ¿Hablas? Tokoyami se burló mientras cambiaba a Ronin, usando el movimiento de control de hombro, luego Dark Shadow, ramificándose de Tokoyami, golpeó a Ronin aún más fuerte y lo empujó más hacia atrás. Dark Shadow terminó agarrándolo por la camisa blindada que el equipo de villanos debía usar, tratando de mantenerlo en su lugar para que no pudiera esquivarlo más y cerrando con un golpe masivo. No, me concentro.
Revenant miró la garra que lo sostenía, descartó quitarla y siguió agarrándola y girando mientras se movía hacia atrás para estrellarse contra el vestíbulo, específicamente la parte cubierta con la trampa adhesiva de Mineta. Desafortunadamente para Dark Shadow, aterrizó en el fondo, quedando inmovilizado en el suelo mientras Ronin pateaba y corría sobre el ahora expuesto Tokoyami. Entonces, ganó. El estudiante hizo un gran esfuerzo al usar el cuerpo estirado de Dark Shadow para bloquear varios golpes, colocándolo entre él y Revenant, pero defenderse no detendría los ataques de Revenant. Después de atacar siendo bloqueado en la mayoría de los ángulos, Revenant arrojó la tubería como un proyectil a los otros estudiantes, luego agarró a Tokoyami con sus propias manos y aplastó sus cabezas, luego le clavaron un pico en el suyo. Maldito. Tal vez podría intentar entrenar con Yokoyami la próxima vez que fuera ahora. La pelea se convirtió en una competencia de cabezazos a corta distancia, rompiendo la máscara de villano mientras bailaban, compitiendo por el control hasta que Revenant convirtió su tirón en un empujón, lanzando a Tokoyami sobre las bolas pegajosas. Esas cosas realmente eran su gracia salvadora en este punto. Una trampa solo era útil mientras tuvieras el control de ella. 3 abajo, Revenant se dio la vuelta con una patada giratoria, asumiendo que alguien venía detrás de él y tomaba a Mina por el muslo, sin haber levantado la pierna lo suficiente como para un buen golpe al cuerpo. Faltan 3. Algo en él se sentía mal, tal vez Mina intentando un ataque directo. Su especialidad era golpear y huir y lo mejor, y su peculiaridad demasiado peligrosa para ser utilizada directamente contra los villanos. Estaba claramente asustada, probablemente habiendo deducido su identidad. Pocos lucharon en la industria como él, héroe o villano. Podía trabajar con ese miedo. Mina se frotó la pierna, un poco dolorida pero manejable, y luego volvió a entrar con un heno. Ronin no había visto a nadie intentarlo con él desde que Mina lo hizo en el campamento de verano de los Estados Unidos. Fue un golpe enorme y exagerado, pero probablemente fue más complicado de lo que parecía porque Mina era más complicada de lo que parecía. Para contrarrestar el gran golpe de Mina, Revenant respondió interviniendo para dar un golpe mucho más rápido y compacto antes de aterrizar el suyo, apenas sorprendido cuando los pies de Mina se deslizaron repentinamente debajo de ella, convirtiendo lo que parecía ser un golpe exagerado en una patada que tomó en las piernas. Con Beowulf, esto no habría sido nada. En este momento, Revenant esperaba que no hiciera nada hasta que sus piernas se deslizaran fácilmente debajo de él, recordándole que este no era su uniforme habitual mientras caía. Mina solo se dio cuenta en el último segundo de lo mala que era la idea, pasando de una confianza descarada a un pánico visible cuando Revenant cayó sobre ella como un saco de ladrillos y se enredó en las extremidades. Todavía había otros estudiantes, pero su falta de coordinación significaba que habían estado yendo uno a la vez, y lo mejor para Revenant era mantenerlos luchando de esa manera. Tuvo que derrotar a Mina antes de que Uraraka o Tsuyu se dieran cuenta y se unieran, por lo que pasó directamente a lo poco que sabía sobre la lucha de Mao. Había escuchado mucho pero practicaba poco, era difícil intentarlo cuando tu oponente era mucho más grande que tú. Comenzó plantando sus brazos, levantándose ligeramente para asegurarse de que Mina estuviera debajo, antes de golpear repentinamente con la cabeza. No quería intentar golpear el suelo con la cabeza. La cabeza de Mina rebotó como una bola de pinball entre su máscara cada vez más agrietada y el suelo, pero aún no estaba abajo, gimiendo de dolor, pero parecía suficiente por ahora, entonces algo así como una cuerda larga y gruesa envuelta alrededor de su cuerpo. Estaba Tsuyu. De repente, él era el que volaba por la habitación, levantado hacia el techo, el piso, una pared, luego la siguiente, golpeado en todas direcciones por la heroína rana mientras lo levantaba solo con su lengua. Se maravillaría de lo impresionante que era, pero estaba ocupado haciendo nuevas abolladuras en la habitación. Bam. 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 Bien, Tsuyu. Alguien vitoreó. Una niña. Probablemente Uraraka, en lugar de Yaoyorozu, porque no la había visto. Espera, ¿por qué no la había visto? Ronin se volvió a enfocar mientras lo levantaban hacia el techo, usando este tiempo para inspeccionar el lugar. Mina se estaba levantando, Uraraka estaba animando a un lado y Froppy estaba concentrado en él. Entonces, ¿dónde estaba Yaoyorozu?
Había estado tan abrumado que no lo había cuestionado, pero estaba seguro de que ella estaba en alguna parte, ofensa total, pero estos tipos no eran lo suficientemente inteligentes como para hacer esta emboscada por su cuenta. Oh, sí, las barricadas de metal y los cables utilizados en la trampa de troncos también. Harto de ser sacudido, Ronin no se preparó para el techo, lo agarró, primero golpeó una luz, luego lo agarró y se metió en sus pedazos rotos. Se sorprendió un poco, pero en su mayoría se redirigió a Tsuyu, una mala consecuencia de ser el castigo y su traje de metal. Le dolía, pero no era demasiado para Ronin, él no era el que sacaba la lengua húmeda y lo esperaba, a diferencia del pobre Tsuyu, que lo arrojó al suelo, retrocediendo ante la conmoción. Atacar a ciegas significa que ni siquiera notas tus defectos. Ronin habló mientras aterrizaba con bastante gracia, rodando para calmar el golpe, luego yendo directamente hacia Tsuyu con un sprint completo. Uraraka trató de interponerse en el camino, agarrándolo, pero él la levantó como un jugador de rugby y la arrojó a un lado. Ella lo había atrapado, su capa exterior de ropa ahora no tenía peso, pero hizo poco para detener su carrera cuando Tsuyu saltó hacia atrás, solo para ser agarrada por su lengua mientras intentaba retraerla. Fueron atraídos el uno contra el otro, pero Tsuyu no estaba lista, acostumbrada a que su movilidad no fuera desafiada. Ronin no solo lo comenzó, sino que lo hizo todos los días, realmente tenía que pensar en un nombre para este movimiento. Más tarde, con un agarre seguro y un tirón brusco, Revenant aguantó mientras Tsuyu metía la lengua y saltaba hacia atrás, cabalgando con ella y lanzándose hacia ella. Aterrizó una rodilla sólida en su estómago en el aire, luego la pateó hacia abajo mientras agarraba el techo. Aterrizó ligeramente doblada sobre su espalda, y completamente doblada cuando Revenant cayó del techo encima de ella con ambos pies, asegurándose de poner un buen peso en él antes de dar un paso atrás, pivotar y lidiar con su próximo problema infantil. Está bien, eso se sintió extraño. Uraraka, que había estado parado listo para ladrar, recibió una patada giratoria en el casco mientras Ronin ajustaba su enfoque. Hablar demasiado. Desde la patada en su cara, Ronin dobló parcialmente la pierna y luego la golpeó en el cuerpo con otra patada fuerte. Muy poco movimiento. Ella tropezó hacia atrás y hacia un lado, levantando los brazos para bloquear su próxima patada. Concéntrate. Sus brazos estaban curvados, bloqueando sus costados. Para contrarrestar esto, Ronin giró su cuerpo, snap kicking entre sus brazos. Su bota se deslizó más allá de su guardia, golpeándola bruscamente en el estómago y haciéndola casi doblarse, pero ella claramente lo anticipó. En un movimiento algo entrenado, sus brazos salieron para agarrar su pierna, claramente un movimiento entrenado, pero no tenía aire para hacer nada. La gente a menudo no se daba cuenta de lo difícil que era moverse cuando te quitaban el aire, y Uraraka ni siquiera podía reunir el músculo para tirar correctamente de su pierna. En cambio, bajó la guardia para apoyarse en él, otro error. Con un pie apoyado en Uraraka, Ronin puso todo su peso sobre ese pie, tirando de ella hacia adelante y hacia abajo mientras levantaba la otra pierna. Ambos cayeron ahora, pero Uraraka no tenía control, mientras que Ronin ya planeaba cómo volver a levantarse cuando terminara. Uraraka prácticamente se lanzó hacia el suelo mientras Ronin parecía flotar, habiéndose dado un toque de impulso hacia arriba antes de que su última pierna dejara el suelo, para levantarse y patear a Uraraka en la cara. No estaría mal decir que Uraraka cayó en la patada de Ronin, poniendo la mayor parte de su propio peso en el ataque de Ronin. Le dio aún más poder cuando lo llevó a la cúpula, de repente se lanzó hacia los lados, o para tocarlo a toda velocidad. Los estudiantes se sorprendieron cuando una pared explotó detrás de ellos. Se volvieron hacia él, viendo una nube blanca y una oscura que se tambaleaba desde adentro. Una figura oscura, armada con un garrote, años de experiencia y ansias de sangre. Mineta desapareció en un segundo, reemplazado por un villano, dejando solo su grito mientras volaba a la habitación contigua y luego se estrelló contra el techo. Gritó, meneándose, pero estaba atascado por ahora. Sin esperar a que el polvo se despejara, Tokoyami sacó a Dark Shadow, creando una forma masiva para llamar la atención mientras Kota hacía todo lo posible por arrastrarse silenciosamente hacia el villano. No funcionó. El villano se enfrentó principalmente a Tokoyami, pareciendo caer en el anzuelo, pero esperando el último momento para cambiar.
Cuando Kota extendió una de las bolas de Mineta para tratar de atrapar al villano, dicho villano finalmente lo enfrentó, golpeándolo una, dos veces, y enviándolo al suelo contra su propia bola, luego girando más para esquivar un golpe de Dark Shadow. Dark Shadow y Tokoyami avanzaron constantemente mientras Kota intentaba ponerse de pie, obteniendo experiencia de primera mano sobre lo difícil que era quitarse el cabello de Mineta, mientras que el villano mantuvo la calma y siguió retrocediendo. Paso a paso, apenas siendo tocado por Dark Shadow hasta que de repente intervino para devolver el golpe. Deja de quedarte parado. Las garras, los brazos y luego el cuerpo fueron golpeados en orden rápido mientras el villano trabajaba en los ángulos, tratando de encontrar un punto débil, y luego se sumergió de lleno cuando notó la inactividad de Tokoyami. Cerró la distancia, golpeando a Tokoyami en un instante. Tokoyami apenas tuvo tiempo de estremecerse antes de que Dark Shadow superara sus límites para bloquear la paliza y mantener una cara seria, luciendo confiado hasta que una mano se cerró alrededor de su garganta y de repente la levantó hacia atrás. Dark Shadow fue agarrado y golpeado contra el suelo bruscamente, el área más cercana a la puerta, donde las bolas de pelo de Mineta se habían acumulado para formar una alfombra pegajosa que se suponía que atraparía al villano, pero era excelente para atrapar a Dark Shadow. Tokoyami no tuvo más de un momento para pensar su respuesta antes de que el villano lo apresurara. El villano estaba tan confiado que arrojó su arma a los demás, interrumpiendo su conversación y golpeando a Tsuyu en la cabeza mientras ella intentaba alinear un disparo a la orden de Momo. Ahora, era el turno de Tokoyami. Agarrado por la garganta, estrangulado y golpeado con la cabeza, forzado a bajar antes de ser levantado repentinamente del suelo y estrellado contra el suelo junto a su peculiaridad, Dark Shadow. 3 abajo, faltan 3. Volviéndose hacia la puerta, su máscara se había agrietado, pero no parecía sin aliento ni nervioso. Se había desarmado, pero llamarlo desprevenido después de agarrar a un monstruo del doble de su tamaño por la garganta como si estuviera tratando de asesinarlo, ¿cómo lo describiste? Villano. Su mirada se volvió hacia atrás mientras Mina avanzaba, tratando de superar su miedo. En el fondo, Tsuyu estaba tratando de alinear un ataque de equipo, pero Mina se había ido demasiado rápido. Cuando Mina trató de acercarse, su pierna se rompió, golpeando la de ella y obligándola a retroceder. Ella construyó un poco de distancia, tratando de calmar sus nervios, luego cargó, deslizándose hacia él, pero él también lo había visto venir. La joven heroína se estrelló contra sus piernas, pero cayó con demasiada facilidad. No, en lugar de caer, estaba claro. La derribó al suelo, inmovilizándola en su lugar sin cuartel para esconderse. Cayeron, se levantó y luego comenzó a golpearla contra el suelo, sin vacilación, sin pausa, sin oportunidad de reevaluar o planificar. La única pausa fue cuando Tsuyu, con un nuevo ojo morado, extendió la mano y lo agarró con la lengua. La lengua levantó al villano de la heroína, arrojándolo contra la pared más cercana, luego al siguiente con un abandono imprudente. Tsuyu se estaba esforzando más de lo esperado. Pesaba más de lo esperado, y en lugar de ponerse tenso y ser un blanco fácil de levantar, estaba suelto, relajado y recibía fácilmente los golpes en las paredes y el techo. Incluso usar la gravedad para dejarlo caer al suelo casi no hizo nada. Estaba demasiado flácido, como golpear un trapo. Cuando finalmente se movió, fue simple y bárbaro. Arañar una luz del techo y agarrar sus cables. Atacar a ciegas significa que ni siquiera te das cuenta de tus defectos. No se inmutó. No reaccionó en absoluto mientras se electrocutaba, todo para obligar a Tsuyu a estremecerse por un instante, luego saltó para seguir golpeándola. Se acercó a ella, golpeándola en el aire y luego lanzándose hacia ella, aterrizando directamente sobre ella antes de mirar hacia atrás. Podía verla. Sabía que él podía verla. Él la miraba fijamente, desde el pasillo donde había abandonado a sus amigos, ni siquiera podían usar las granadas aturdidoras que ella les hacía. ¿Habían instalado los cables trampa? No podía ver, ni siquiera podía soportar mirar. El villano se volvió completamente con una avalancha de ataques, venciendo a Uraraka en menos de 2 segundos con solo sus pies, incluso terminándolo con un llamativo giro de regreso a sus pies. Miró alrededor de la habitación, mirando los cuerpos dispersos mientras gemían de dolor, luego pateó algo en el aire mientras daba su monólogo final.
Ronin examinó su trabajo, tratando de evaluar su desempeño. Sí, esto se sintió alrededor del 60%. Había habido brechas, al menos, según él, las había. Momentos para ver que sus tácticas no funcionarían, para tratar de cambiarlo. Tokoyami, o más bien Dark Shadow arañándolo, Minano tratando de escapar del garfio y Tsuyu confiando demasiado en su lengua. Habían sido buenos comienzos, pero incluso si se trataba de una prueba de combate, no podía dar a ninguno de ellos calificaciones aprobatorias, y esta no era una prueba de combate. Mineta, Kota y Uraraka se estremecieron, incapaces de controlar sus emociones en combate. ¿Cómo podrían vencerlo si no podían controlarse? Suspiró, preguntándose si tenía sentido monologar antes de recordar a su único rezagado definitivo a ir a por ello. Podrías haber ganado. Le dio un codazo a Uraraka. Había estado luciendo una cara realmente dolorida después de esa paliza. La empujó suavemente a ella y a Mina sobre las bolas de pelo de Mineta, luego pateó su pipa del suelo y la atrapó en medio de la voltereta. Usó tanto este truco que fue increíble que nunca hubiera pensado en una aplicación práctica para él. Tendría que pensar en un uso para él más tarde, pero primero. Abrumarme con números fue una buena idea. La peculiaridad de la bola pegajosa es una excelente manera de fijar. Usar a dos personas para lanzarlos más rápido, incluso mejor. Dio un golpe con la pipa, luego la dejó descansar naturalmente contra su hombro. Era una buena posición, fácil de mover a una guardia o atacar, pero requería poca energía. Pero podría haber ido más allá. Atacando desde múltiples ángulos, rescatando a tus amigos, con trabajo en equipo, podrías haber hecho más. ¿Entiendes? Revenant se volvió hacia quien estaba seguro de que estaba fingiendo. Mineta, colgada del techo. Mineta, que anteriormente se había estado moviendo para ver la acción, se congeló cuando el villano se acercó lentamente. Fue más que tu miedo lo que te falló, fue tu trabajo en equipo. Tú, la chica rosa, la chica de rosa, todos estabas abrumados, pero acercándote uno a la vez. Revenant negó con la cabeza, mirando hacia arriba. No había forma de derrotarme uno a uno. No eres Bakugou, ninguno de ustedes lo es. La última oración se dirigió hacia afuera, mirando a los estudiantes antes de regresar a Mineta. Conocer tus fortalezas es el mayor poder de Bakugou, pero apenas puedes comprender las tuyas. Piensa en esto el próximo año y podrías pasar, Y. ¿De verdad vas a estar ahí todo el tiempo? Mineta parecía asustado, dando un pequeño mientras Revenant ponía los ojos en blanco. Tu peculiaridad es lanzar tus bolas de pelo. Por lo tanto, tienes que quitártelos de la cabeza, y con bastante facilidad. Ahora, Revenant se quitó la pipa del hombro, señalando la baldosa del techo a la que estaba pegada la cabeza de Mineta. ¿Dirías que tu cabello te sostiene? Mineta, naturalmente, siguió la pipa de Revenant, y antes de que pudiera reaccionar, Revenant dio un paso adelante, golpeando a Mineta en el estómago con un fuerte golpe de la pipa. Mineta fue fácilmente arrancado del techo, aterrizando en el suelo con un ruido sordo antes de que pudiera reaccionar. No había posibilidad de poner en marcha su plan, fuera lo que fuera. Tal vez una emboscada una vez que me dieron la espalda, pero eso no tiene sentido ahora, se dijo Revenant mientras miraba a Mineta, quien apenas hizo un esfuerzo por derribar. Como él dijo, no tenía sentido pensar más en ello. Era hora de irse. Con pasos tranquilos pero confiados, Revenant salió de la habitación, regresando al pasillo donde acababa de golpear a varios estudiantes. Los miró, agarró a Tsuyu y Uraraka, luego los arrojó al pozo de bolas de la perdición de Mineta, pegándolos también para cubrir sus huellas. Como lección final, se inclinó, sacudiendo la cabeza hacia ellos. La trampa era genial, hasta que perdías el control. Entonces, no era más que una responsabilidad. ¿Cuál es el punto de traer un arma que no controlas? Ahora, con un momento de descanso, Revenant podía contemplar la escena. A su alrededor había un pasillo con lo que parecían 6 habitaciones ramificadas, pero una de ellas probablemente conducía a pisos más altos. Había una extraña pila de muñecas de madera y algunos cables más abajo en el pasillo, cosas en las que sus pasos bajos probablemente se habrían enganchado. ¿Fue solo para hacerlo tropezar? Una trampa simple, si es así, pero poco probable.
Delante de él estaba el vestíbulo, un gran espacio abierto con algunos pilares para la decoración, una oficina de recepción a un lado, algunas plantas en macetas y muchas bolas moradas esparcidas por el suelo. Había varias barricadas alrededor del lugar, las más prominentes ahora eran las que cubrían las ventanas, lo que obligaba a usar la puerta principal, algo que apenas podía ver más allá de un pilar gigante. La enorme trampa de pilar que aún bloqueaba la puerta, las barricadas para obligarte a entrar en su camino, todo gritó una persona. Yaoyorozu. Solo Yaoyorozu podría haber planeado y hecho todo esto en sus ojos, y la pelea anterior mostró por qué. Nadie más tuvo la previsión o la capacidad de ajuste para hacer este tipo de plan. Entonces, ¿dónde estaba ella? Había corrido. Para probar su teoría, revisó la escena, fingiendo pasar por las habitaciones más al final del pasillo, pero tenía dudas de que Yaoyorozu estuviera en alguna de ellas. Si lo hubiera hecho, probablemente habría participado en la pelea. Si ella fuera una gran planificadora, habría dirigido a los demás en medio de la pelea, y por lo que recordaba de sus archivos y los elogios de Nezu, parecía serlo. Entonces, ¿dónde estaba ella? ¿Por qué se había perdido toda la pelea, sin lanzarle proyectiles al azar al menos o darles equipo a los demás? Había mucho equipo alrededor. Revenant no estaba segura de la proporción en la que su peculiaridad convertía la grasa en artículos, pero las barricadas deben haber tomado mucho por su tamaño y número. Tal vez estaba sentada en algún lugar, tratando de recuperar energía después de usar tanto su peculiaridad, ¿y dónde se escondería? Revenant usó su experiencia para superar el análisis de Yaoyorozu, pensando en lo que haría si fuera ella en lugar de solo en su espacio, algo que solo podía hacer mejor que ella debido a la cantidad de peleas en las que ambos habían estado y la frecuencia con la que lo hacían. Si fuera Yaoyorozu, sería físicamente más débil, especialmente ahora que habría ganado tanto. Se estaría recuperando, pero ¿dónde? Dos lugares le vinieron a la mente, y los revisaría en orden. Cuanto más lejos y lejos, la idea más débil, para ser honesto, era esconderse arriba fuera de la vista y la mente. Pero había otro lugar, un poco mejor, y mucho más cerca también. Se volvió hacia el final del pasillo, examinando el piso mientras se movía para no tropezar más con las trampas, luego giró 180 grados, lanzando su pipa al frente del edificio. Giró de extremo a extremo antes de golpear la pared y rebotar con un sonido metálico áspero que se sincronizó bien con el grito de sorpresa de Yaoyorozu desde el otro lado de la habitación. Mirando hacia atrás, Revenant pudo ver su cabello asomando por encima del escritorio de la recepcionista, una señal de alguien que no estaba acostumbrado al sigilo. No gritó. Regresó a grandes zancadas, como si estuviera comprando la última de las compras, una última cosa que marcar antes de reunirse con los otros villanos. Ya estaba planeando cómo lo haría. Los otros villanos habían dado la vuelta al edificio, y los héroes solo habían estado 2 minutos por delante de él, era poco probable que aseguraran la parte trasera del edificio. Salía directamente o subía un piso y luego salía por una ventana. Pero primero, Yaoyorozu saltó con un escudo y un bastón, protegiendo su rostro mientras empujaba el arma de hasta al villano. Fue un empuje ciego, corregido a mitad de swing para golpearlo, pero la técnica fue amateur. Ronin dio un paso atrás, más caminando que esquivando mientras pateaba su pipa y la atrapaba. Y luego hubo uno. No hizo ningún gesto de que la conociera, había hecho todo lo posible por guardar esa información para sí mismo, pero su existencia era probable. Las barricadas. Era el que ayudaba a lanzar las bolas moradas o alguien más, y ese serías tú. ¿Y no viste el festival de deportes de la OA? Yaoyorozu se quedó detrás del escritorio. Ella estaba luchando contra él desde una habitación completamente diferente. La habitación de la recepcionista tenía una gran hendidura para pasar las cosas, el resto servía como un escudo masivo para protegerla. Honestamente, tenía una gran ventaja en la lucha defensiva, pero el escudo se sentía un poco redundante. Parece que todos los demás lo hicieron. Uno de los mayores problemas de los heroicos es que los héroes, como figuras públicas, son muy investigable, por así decirlo, se detuvo Ronin, mirando la escena. Yaoyorozu miró, anormalmente demacrado. Había muchos artículos aquí, pero no había imaginado lo agotador que había sido para ella. Este era un problema extraño.
Con poco músculo y sin grasa, su cuerpo estaba básicamente fuera de protección natural. Estaba seguro de que podría romperle los huesos fácilmente si la golpeaba demasiado fuerte. ¿Cómo vencerla de manera segura, y mucho menos entrar? Pero en la práctica, los héroes notan que esto no surge con tanta frecuencia como se pretende. Solo los héroes más grandes se encuentran con esto con frecuencia. Los 10 primeros, por ejemplo, o los finalistas en el festival deportivo. Había, 100 estudiantes en ese festival deportivo. ¿Puedes recordar incluso la mitad de ellos? Sus ojos se dirigieron a la puerta lateral. El suyo también, naturalmente. Si tuviera algo de sentido, habría cerrado la cosa, o tal vez le habría puesto una trampa. Tal vez ambos. Independientemente de si te reconocí, usar tu peculiaridad tan descaradamente, cualquiera podría haber descubierto que es tan llamativo como Bakugou, pero la acción irreflexiva rara vez conduce al éxito. Ronin hizo una pausa, habiendo decidido su camino hacia adentro. El bastón de Yaoyorozu todavía lo señalaba a través de la rendija, por lo que se acercó y lo agarró casualmente, dando un pequeño tirón como si tratara de sacarlo. Ella se resistió, no podía hacer mucho más, al parecer, dándole la ventaja una vez que entrara en esa habitación, si es que lo necesitaba. Ronin de repente fue con toda su fuerza, sacando el bastón no de sus manos, pero tirando con tanta fuerza que tiró de Yaoyorozu hacia adentro, golpeando su cara contra el vidrio entre ellos y luego empujándolo hacia atrás, derribándola mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Una respuesta natural al recibir un golpe en la nariz. Finalmente, aún sosteniendo el bastón, lo sacó, revisándolo. ¡Qué buena arma! Iba a quedarse con esto. Todavía eres demasiado inexperto. Tal vez puedas liderar un esfuerzo de rescate, pero eso es lento. El combate tiene que ver con la velocidad. Ronin caminó hacia la puerta, dando una vuelta al bastón para verificar su peso, luego lo golpeó contra la manija de la puerta, rompiéndolo de lado. Golpeando la cerradura 2 veces, luego apuñaló lo que quedaba de la manija 1, 2, 3 veces antes de que rompiera la puerta de madera, dejándolo abrir la puerta. Cable trampa en el suelo. Dio un gran paso hacia adentro, luego escuchó un ruido repentino detrás de él. Cambió de dirección, girando la cabeza y moviendo su cuerpo para mirar en la otra dirección mientras levantaba el otro punto del bastón para ver. Mina se puso de pie de nuevo. No la había puesto en una de las bolas pegajosas. Debe haberse derretido con su ácido. Terminando su cálculo mental para las circunstancias actuales, Ronin observó la apariencia de Mina. Un poco tembloroso, ya no demasiado aturdido y asimilando lentamente la escena. Miró a sus amigos, a la puerta principal, luego a él. Si mantenía su posición, Yaoyorozu estaba atrapado, la única forma de salir de esta habitación era a través de él. Con suerte, Mina lo apresuraría en lugar de usar ataques a distancia. Entonces Mina se dio la vuelta y salió corriendo. Ronin miró fijamente, parpadeando 2 veces, luego miró a Yaoyorozu. La tenía, muerta a la derecha, pero si perseguía a Mina, Yaoyorozu podría levantarse. ¡Qué final tan poco heroico! Con la precisión de un oso pardo y todo el poder de su traje, Revenant agarró a Yaoyorozu y la dominó, levantando fácilmente a la chica más alta y saliendo, dejándola caer suavemente sobre las bolas moradas y dejándola atascada al igual que el resto de los estudiantes. Luego, inspeccionó la escena. Todos los estudiantes fueron capturados excepto Mina y Mineta. Mineta estaba tendido y probablemente se quedaría abajo por un tiempo, especialmente cuando sus manos se ataron a sus tobillos. Pero Mina. Dirigiéndose por el pasillo, Ronin pudo ver que Mina usó todas las habilidades que había ayudado a enseñar para irse lo más rápido posible, deslizándose por el suelo, dejando un pequeño residuo de sustancia pegajosa. Al tocarlo con su nuevo bastón, parecía demasiado básico para ser un ácido en este momento, solo un lubricante. Al salir, Ronin podía sentir el viento en su rostro, tocándose la cabeza. Había dado tantos cabezazos que había grandes grietas en ella. No se dio cuenta de que su vieja máscara y la nueva estaban tan fuera de la norma, pero, de nuevo, el pico de Tokoyami había sido un problema real que no esperaba. Sus ojos se desviaron de sus dedos hacia el área a su alrededor.
Allí estaba la manada de villanos en la distancia, ahorrándole el esfuerzo de comunicarse por radio, y ya estaban peleando con más estudiantes. Por otro lado, había un ligero rastro de sustancia pegajosa en el suelo, que no se dirigía hacia los villanos, sino hacia atrás alrededor del edificio. Ella se había escapado. Fue sorprendente, pero por mucho que quisiera rastrear la portal, francamente, acciones poco heroicas, los otros villanos lo necesitaban, su héroe, en este caso. Parecía que Bakugou aún no tenía idea de dónde estaban. La mayor debilidad de Bakugou era una falta casi total de comunicación. Sin la llamativa explosión que Gandorka había hecho para alertar a todos, el grupo más pequeño de villanos pasó desapercibido fácilmente a menos que ya estuvieras cerca. Aún así, su objetivo era la sección de primeros auxilios, o como lo llamaran los estudiantes, y había pocas dudas de que Bakugou estaría allí. Primero, tenían que llegar allí. Entonces podrían preocuparse de que Bakugou llegara y arruinara todo. Llegar a los otros villanos ni siquiera tomó un minuto. Ronin fue a toda velocidad, corriendo por el campo de batalla. Agarró a un estudiante por detrás por la parte posterior de la cabeza, arrojándolo de cara al suelo y pidiendo disparos en su posición, luego barriendo las piernas de otro estudiante con su bastón mientras intentaba disparar a los villanos y pedirle más disparos. Hubo un cambio audible en los villanos a su llegada. Habían perdido 5 hombres más, y habrían perdido más si su líder no hubiera regresado. De enfrentarse a un pequeño grupo de 10 estudiantes a 8, recuperaron el equilibrio, no por su superioridad numérica, sino por tener un líder que podía dar respuestas claras y concisas sobre cómo superar esta situación. Su símbolo de miedo, el villano sin nombre. Con un arma aguda, ahora, Ronin estaba en otra liga. Deliberadamente se extendió demasiado, con una mano el bastón y se abalanzó para golpear al siguiente héroe desde lejos mientras corría, luego lo sostuvo como un bate de béisbol. Golpes grandes y poderosos crujieron en sus brazos como golpes de jonrón, luego se estrellaron contra sus cuerpos desprotegidos, lanzando a los héroes y heroínas como muñecos de trapo. Ni siquiera le tomó un minuto derribar a 2 estudiantes más, pero el conflicto había terminado. Con su presencia recuperada, los villanos clavaron lentamente a los 6 restantes. Haciendo un recuento y diciéndole a los gravemente heridos que se quedarán atrás, quienes se negaron, para su orgullo, era hora de seguir adelante. Los villanos ya habían atravesado la mayor parte del distrito de la ciudad en ruinas. Dirigiéndose al borde, habían llegado a una gran extensión abierta de tierra y acantilados, y allí estaba. A unos 102 pies de distancia, un campamento despejado en medio de la suciedad y las ruinas. El objetivo. Su objetivo. Su final. Ronin terminó una revisión final. Se aseguró de que todos los estudiantes estuvieran bien pegados a las pistolas de pegamento del villano, tomó una sorpresa para más tarde y luego se unió al resto en el borde. Esto es todo. Despejamos esta distancia, estamos libres de caza, no hay forma de que los estudiantes puedan defender a los pseudo civiles y a sí mismos al mismo tiempo. Quiero dedos reservados en el gatillo hasta que lleguemos al campamento, cada disparo es importante, así que no rocíe ni rece, tenemos una misión. Ahora, con respecto al último obstáculo, Ronin se alejó de la tripulación, pero no pudo distinguir ninguna cara en particular entre la multitud desde esta distancia. Pero estaba seguro de que estaba allí, y probablemente sería el final de la carrera de Ronin. Katsuki Bakugou, el más fuerte de OA será un obstáculo difícil de superar, pero tenemos que encontrar una manera de despejar la brecha sin que nos exploten. Afortunadamente. Con un poco de esfuerzo, Ronin levantó lo que recogió, o, más bien, a quien recogió. Uno de los estudiantes tenía el brazo cubierto de pegamento, pegando los brazos juntos en lugar de al suelo. Estaban indefensos, o como lo vería Bakugou, un civil. Creo que tenemos la llave para entrar. Los villanos marcharon sobre la brecha con una figura en un lugar destacado. Su rehén, uno de los estudiantes que se suponía que estaba tomando el examen, y siendo muy ruidosos al respecto. Con un rehén, de repente, los héroes no pudieron golpearlos con ataques tan grandes.
Ronin pudo distinguir inmediatamente a Bakugou desde lo alto, previamente bloqueado fuera de la vista por los escombros, pero ahora gritando en voz alta de molestia antes de zambullirse, probablemente enojado tanto por la táctica barata como por el hecho de que uno de los héroes era tan débil que se dejaron capturar. Bakugou probablemente intentaría atacar el área, tratando de eliminar grupos, por lo que era importante vencerlo. Tenían que llegar al campamento de primeros auxilios o como se llamara lo antes posible, pero siempre había problemas. Ronin lideró la carga cuando algunos de los héroes se separaron del campamento. Una onda de cabello tratando de golpearlos fue lo más notable. Fue la última gran pelea para llegar al campamento, con una ola de héroes empujando contra una ola de villanos. Los números eran iguales, pero los niveles de habilidad no podrían ser más diferentes. Por un lado, estos villanos trabajaron con Gang Orca, a tiempo parcial o completo. Fueron geniales, siempre y cuando tuvieran un líder. Sin embargo, eran solo compañeros, prácticamente ninguno usaba sus propias peculiaridades, sino que dependía de los números y las tácticas de su equipo. Individualmente, Ronin podría haberlos vencido incluso más rápido de lo que venció a la mayoría de los estudiantes. En contraste, los estudiantes casi no tenían coordinación grupal, toda habilidad individual. Los grupos no eran diferentes en la cantidad total de habilidad, sino en donde se ubicaba, con una excepción, por supuesto. Ronin dominó todas las peleas en las que estuvo. Pensó que tenían unos 20 segundos antes de que llegara Bakugou, la mayoría de los cuales era Bakugou enojado antes de encerrarlos y aplastarlos. Había agarrado una pistola de pegamento, manteniéndola en su cinturón mientras corría hacia adelante, pero no solo estaba luchando. No, había robado la táctica de Mina. Solo estaba corriendo. Ronin fue directamente hacia el campamento, avanzando y solo deteniéndose para interrumpir a algunos de los héroes. Había un estudiante que era una masa de cabello que Ronin se encargó de interrumpir, corriendo vagamente hacia antes de girar bruscamente y entrar en un sprint muerto a una velocidad inhumana para golpear. Saltó varios pies en el aire sobre una rama de cabello que se balanceaba, saltó con pértiga con el bastón por encima y luego aterrizó con su característico cabezazo. El estudiante estaba nervioso, especialmente cuando Ronin cerró la distancia, yendo al combate con las manos desnudas, apuntando todo a la cara para que se defendiera antes de barrer las piernas del estudiante mientras no podía ver. Todo lo que se necesitó entonces fueron unos cuantos disparos de pegamento para mantenerlo pegado al suelo, luego seguir corriendo, ahora con su pistola de pegamento desenfundada. Irónicamente, se estaban quedando sin estudiantes. 30 aquí, los 40 más o menos que había vencido en el camino, incluidas grandes franjas de 1 El resto probablemente estaba disperso, tratando de rescatar más, sin saber que toda la operación estaba a punto de fallar. Miró hacia arriba, viendo a Bakugou disparando activamente hacia abajo para tratar de llegar al suelo más rápido. Bakugou tendría que reducir la velocidad, de lo contrario se salpicaría. Le dio más tiempo para correr, por lo que necesitaba llegar a los civiles más rápido, y porque de repente estaba cayendo al suelo. Revenant sintió que algo le agarraba la nuca, alguien corría detrás de él y trataba de arrojarlo de cara al suelo. Moviéndose con el movimiento, Revenant hizo una voltereta frontal, aterrizando sobre sus pies y apuntando con su arma a quien intentara robar sus movimientos para ver. Mina sido. Le calentó un poco el corazón verla haber regresado, pero esto se sintió un poco tarde. Bakugou estaría aquí en segundos. ¿Terminaste de huir? Revenant dijo rotundamente mientras en lugar de correr, se mantuvo firme a solo un poco de distancia de Mina mientras ella giraba con un tobogán como si anduviera en una patineta. Niveló sus pies, apuntando no a Mina, sino al campamento, debería estar lo suficientemente cerca como para golpear a alguien. ¿Qué consejo debería darle? Llegas demasiado tarde, deberías haberte unido a los otros héroes. Solo, no puedes detener un arma. ¿Cómo? ¿Sí? Mina se puso de pie con demasiada confianza cuando Ronin se dio cuenta vagamente de un sonido detrás de él, un rugido, como el de un motor, luego un giro repentino cuando su mundo se fue de lado, alguien lo pateó en el costado y lo lanzó a través de la tierra cerca de una docena de pies antes de que se detuviera. Por eso no luché solo. Ronin luchó por ponerse de pie, mirando a Tenya herida.
Ronin respiró hondo, formando su plan. Se sumergiría en las piernas de Ida y luego le dispararía una vez que el estudiante tropezara, atrapando, esperar. Ya había hecho esto, como estaba Ida. Mirando hacia atrás, Ronin pudo ver por encima del campo cómo su equipo de villanos estaba siendo derrotado, pero no por la última ola de estudiantes héroes, no, sino por personas que estaba seguro de que había pegado al suelo. Cuando a Mina le entregaron el culo, estaba segura de dos cosas. 1. El villano contra el que estaban luchando. Definitivamente Ronin, 1.000.000%. 2. Ronin. No podía llevarse a Ronin. Este no era con el que entrenaba, el que daba consejos casuales, dejándolos repetir y volver a intentar movimientos. Este era el verdadero Ronin, haciendo todo lo posible para golpearlos a ellos y a bajar sus calificaciones tan fuerte como pudiera. Entonces, se hizo la muerta. Originalmente, su plan era saltar sobre Ronin cuando le diera la espalda, tal vez eso funcionaría, especialmente porque le encantaban los cabezazos y su máscara estaba rota, pero luego simplemente maltrató a Tsuyu. ¿Y Uraraka? Joder. No. Joder. Ese. Así que Mina se hizo la muerta un poco más. Maldijo cuando fue pateada suavemente sobre las asquerosas bolas de Mineta, tratando de moverse antes de darse cuenta. Podía quemarla por completo. Mientras Ronin monologaba, Mina comenzó a moverse en silencio, mirando y creando silenciosamente un poco de ácido para quemar la estúpida bola púrpura, luego se pegó a otra, maldiciendo cuántas de estas malditas cosas había. Para cuando Ronin terminó con Mineta, Mina estaba casi libre, pero solo quedaba Momo. Momo miró a Mina desde su escondite. El plan era que Momo se pusiera en contacto con ellos por radio, pero eso sería demasiado obvio ahora, por lo que unas pocas miradas iban a tener que ser suficientes. Momo miró a Ronin, Mina miró a Ronin. Momo miró algo más allá de Ronin, luego otra vez, y finalmente Mina lo vio, no a Ronin, sino al pasillo obviamente más allá de él. Los ojos de Mina se abrieron un poco más, pero antes de que pudiera hacer preguntas, una pipa voló repentinamente sobre su cabeza. Ella gritó, no pudo evitarlo. Entonces, para cubrirla, Momo gritó más fuerte. Mina sintió que su sangre se helaba cuando las grandes botas de Ronin eclipsaron su visión, pasando directamente junto a ella. Se preguntó si un ataque furtivo podría vencerlo, luego se dio cuenta rápidamente de que era estúpido. Lo había visto pelear. Los ataques furtivos eran lo suyo. Ronin se movió a la oficina, de espaldas a ella, luego Momo le lanzó una puñalada ciega a Ronin. Ahora, Momo era la persona más inteligente de UA, así que si incluso Mina se daba cuenta de que no iban a ganar, Momo definitivamente se dio cuenta. Entonces, ¿por qué estaba apuñalando a Ronin? Era como Momo había dicho antes. Estancamiento. A veces, no podías vencer al villano. Ciertamente no podían. Entonces, Momo tuvo que gritar. Tenía que llamar la atención para cubrir a Mina, tenía que apuñalar a Ronin para que no se diera la vuelta, y ahora, Mina tenía que levantarse y hacer que las acciones de Momo contaran. Así que Mina se levantó tan silenciosamente como pudo, quedándose atascada una vez más y mordiendo una maldición, derritiéndose silenciosa pero rápidamente antes de levantarse mientras Ronin rompía lentamente las defensas de Momo, el sonido del metal rompiéndose cuando golpeó la manija de una puerta con tanta fuerza que el metal se rompió por la mitad, luego golpeó la puerta hasta que la madera se rompió y se abrió para él. Sin embargo, Mina no tenía idea de lo que era, pero cuando finalmente se levantó, Ronin se dio la vuelta. Por un momento, se miraron el uno al otro. Podía ver su ojo atravesando el vidrio roto, una mancha de color verde esmeralda, que parecía quemarse. Podía ver las cicatrices dejadas por personas mucho mejor que ella, y a un lado, podía ver a Momo apoyada en el mostrador. Cansado. La sangre goteaba por su nariz, definitivamente rota. Mirándola y pronunciando una palabra. Ir. Una mueca final a Ronin, luego con todo el entrenamiento que había hecho con el hombre mismo, salió corriendo. Un ligero empujón del suelo, comenzando con una carrera normal, luego creando ácido de sus pies para deslizarse mientras corría por el pasillo, dejando que sus amigos murieran mientras ella hacía todo lo posible por escapar.
Atravesó el pasillo, revisó la puerta con los hombros y luego se abrió paso para seguir corriendo, solo se dio la vuelta cuando se dio cuenta de que casi corría directamente hacia la siguiente manada de villanos. No podía ir allí, ese era el primer lugar al que iría Ronin cuando terminara. Podía ver a los villanos peleando, usando armas extrañas para pegar a los estudiantes y mantenerlos en su lugar, tal vez podría evitarlos. Tuvieron que abrirse camino a través de los héroes, pero ella no lo hizo. Podía correr a la estación de primeros auxilios. O hacer algo un poco más extraño. Mina miró por última vez mientras se deslizaba por el edificio, específicamente a los villanos y sus armas. Estaban disparando algún tipo de suciedad que se pegaba a la gente, como las bolas de pelo de Mineta. Ida, Aoyama y Ojiro habían sido enviados a luchar contra los villanos, probablemente fueron derrotados por Ronin, pero tal vez inmovilizados con esas armas en lugar de noqueados. ¿Y si pudiera derretirse a través de las bolas de pelo de Mineta? Mina aceleró el ritmo ahora, yendo a toda velocidad y deslizándose sobre el terreno difícil mientras formaba su propio plan. Los desensuciaría, regresaría, rescataría a los chicos del edificio de las bolas de pelo de Mineta, y luego arrollarían a Ronin juntos, usando todos esos consejos que les había dado con tanta suficiencia. Tal vez no pudo rescatar civiles, y definitivamente no pudo vencer a Ronin, pero podría rescatar héroes. Y luego, podrían vencer a Ronin. Mina no se había escapado, se dio cuenta de que si podía romper sus ataduras, podría romper a todos. Ella debe haber regresado y reunido a todos los héroes de combate que había noqueado, en lugar de tratar de hacer su última resistencia con un grupo de héroes de rescate. Renunciar a la pelea inmediata, ver cómo podría afectar la pelea a largo plazo. Ronin se dijo a sí mismo, un poco asombrado por la planificación. Esto fue definitivamente mejor que su 60%. Relajó su guardia mientras Ida, Mina y Bakugou daban vueltas desde diferentes direcciones para pellizcarlo y patearle el trasero. Incluso sonrió cuando las piernas de Ida dejaron escapar un estallido de llamas, Mina disparó una gota de ácido a su alrededor para evitar que esquivara, y el cielo pareció iluminarse cuando Bakugou preparó un upshot enfocado directamente hacia él. No está mal, héroes. ¡Bam! Explosión. FSHH.